Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando Nehemías, capítulo 3, versículos 16 al 32. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego pasaremos a una breve reflexión sobre el pasaje de hoy. Junto a él estaba Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur. Él reconstruyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Junto a él hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaba bajo la supervisión de Rehum, hijo de Bani. Luego estaba Asabías, jefe de la mitad del distrito de Keila, quien supervisaba la construcción de la muralla en nombre de su propio distrito. Próximo a ellos estaban sus compatriotas, dirigidos por Birnui, hijo de Henadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keila. Junto a ellos, Eser, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaba Baruc, hijo de Zabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional, desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las subsiguientes reparaciones. Después de ellos, Benjamín y Asub repararon la sección frente a su casa, y Azarías, hijo de Maaseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. A continuación, Binui, hijo de Nadad, reconstruyó otra sección de la muralla desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usai, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Faros, junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua hacia el oriente y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. A continuación, Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa, y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Junto a ellos, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes, frente a la puerta de la inspección. Luego él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina. Los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. A través del pasaje de hoy podemos reflexionar en varias enseñanzas prácticas que podríamos comenzar a aplicar y pensar en nuestras vidas. En primer lugar, quisiera que podamos pensar a través del pasaje del día de hoy y el día de ayer, que sería en la totalidad del capítulo 3, que podamos pensar que habían personas capacitadas o dispuestas para hacer la obra. También podemos ver que se encontraban los medios
y también las habilidades para construir diferentes partes de la muralla. Es decir, que la razón por la cual esta tarea no había comenzado, esta reedificación, no era ni por falta de personas, ni por falta de capacidades, ni por falta de medios. Pero podemos ver que Dios utilizó a Nehemías, a un Nehemías que comprendió que esta era una obra que se tenía que realizar, entendiendo lo que la palabra de Dios decía acerca de la restauración de Jerusalén, una vez que el pueblo se haya arrepentido y en las palabras del pacto que Dios había hecho con el pueblo, cuando volviesen a Dios, entonces Dios los restablecería en esa tierra. Dios permitió a través de la vida de Nehemías alguien que entendía la palabra, alguien que entendía cómo esa palabra se tenía que realizar en la práctica en esta tierra. A través de Nehemías, todas estas personas, estos recursos y estas capacidades que ya existían pudieron activarse. ¿Qué podemos reflexionar a raíz de esto? Podríamos pensar en las cosas en nuestra vida que quizás están rotas o que están despedazadas o que han sufrido pérdidas o que están en caos, sea por causa de nuestros pecados o por causa de las consecuencias de nuestros pecados o por situaciones fortuitas. Podríamos entender que un paso para poder restablecer y reedificar esas cosas quizás no se trate de cuántas personas hay, cuántos medios haya o cuántas capacidades haya, sino que quizás Dios nos llama la atención hoy a pensar que quizás se trata de cuál es nuestro conocimiento de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, y si realmente creemos que las promesas de la palabra de Dios son algo que realmente se pueden cumplir en nuestra vida en el día de hoy. ¿Y de qué se trata esa promesa que las Escrituras hacen a todos los que creen en Jesucristo? Dios promete que Él posa su Espíritu Santo en nosotros para que podamos vivir escuchando a Dios y obedeciendo a Dios, siendo nosotros un lugar donde habita su presencia. Y cuando vivimos de esta manera, podemos ser cada vez más como Jesús y no dejar reinar el pecado en nuestra vida. Esa es la promesa, en resumen, que las Escrituras nos dan a todos los creyentes. Ahora bien, cuando intentamos ser más como Jesús, cuando intentamos ser pacientes y no nos sale, cuando intentamos ser más generosos y nos cuesta hacerlo, cuando intentamos perdonar y no podemos hacerlo, nuestra vida se va a ver en caos, se va a ver en destrucción, como estaba quizás el estado de Jerusalén antes de que llegara Nehemías. Sin embargo, quizás tenemos los recursos, tenemos la capacidad, pero nos falta entender que realmente esforzarnos por vivir como Dios desea que vivamos es el cumplimiento de la promesa de su palabra. ¿Es esta verdad lo suficientemente consoladora, confortadora y de animosidad para que hoy puedas hacer el esfuerzo con tus capacidades, con lo que esté enfrente de tu vida para poder hoy ser más como Jesús? Por otro lado, podemos ver a la luz del pasaje de ayer también que hay una gran variedad de personas que hicieron su esfuerzo o que contribuyeron con su trabajo para la reconstrucción de la muralla. Entre ellos había gobernadores, también había levitas, también había orfebres, había sirvientes del templo, había una gran variedad de personas. Y no solo eso, sino que también podemos notar que hay unas
pocas personas que se mencionan más de una vez, es decir, que construyeron más de una parte del templo. Muchos se menciona que construyeron aquella porción que estaba justo delante de su casa, pero también hubieron otros que hicieron más que eso. También aclara que algunos, como por ejemplo Baruch, lo hicieron con todo fervor. Y aún así vemos que esta gran tarea no solamente requirió de varias personas, sino que también requirió de tiempo. No fue algo que se construyó de una noche a la mañana, sino que con tiempo, en el transcurso del tiempo, se fueron haciendo las cosas necesarias para que se reconstruyera la muralla. De la misma manera, ese reino de Dios en esta tierra, es decir, esa comunidad que vive bajo la promesa que nos dan las Escrituras, que vive animándose los unos a los otros para poder estar en la palabra, para poder ser cada día más como Jesús. Esa es una comunidad, es un reino que está conformado por distintos tipos de personas, donde cada uno hace distintas tareas o incluso distinta cantidad de tareas que lo hace de manera diferente, pero todos juntos están haciendo algo con un mismo objetivo y que esta obra lleva tiempo. Esto nos puede hacer pensar que en la tarea del reino de Dios, en el llamado que Dios da a cada una de las personas, nos puede recordar que yo no soy la única persona que está haciendo una sola cosa importante para el reino de Dios, sino que soy parte de una comunidad de diferentes personas, donde cada uno tendremos diferente personalidad, diferentes talentos, diferentes recursos, diferentes manejos de tiempo, pero que cada uno de nosotros está contribuyendo a el cumplimiento de la promesa de Dios en esta tierra. Esto me puede recordar a ser humilde, pero también ser agradecido con la colaboración que hacen otras personas y no menospreciar, no pensar que alguien está haciendo poco o que alguien está haciendo menos, sino apreciar y agradecer la contribución que cada uno hace desde el lugar en el que está. Oremos a Dios para que nos muestre más cómo esta tarea, esta gran obra de su reino de Dios se está llevando a cabo en esta tierra. Oremos para poder ser humildes, oremos para poder hacer esforzadamente la tarea que a cada uno nos haya tocado. Habrán algunas tareas que son más vistosas y otras tareas que se harán más en secreto, pero poder siempre tener un corazón que busca que la palabra de Dios se esté cumpliendo en nuestras vidas. Y oremos también recordando por nombre y las familias de esas personas que están a nuestro alrededor, que son colaboradores, que quizás no tenemos tanta relación, pero juntos estamos contribuyendo al reino de Dios. Y así como en el pasaje de hoy vemos estos nombres, vemos estas familias, también oremos a Dios mencionando a cada uno de nuestros hermanos y hermanas de distintos grupos sociales con distintos talentos, pero que juntos estamos contribuyendo a ver el reino de Dios en esta tierra.